Bueno, buen día a todos, un gusto compartir, como siempre, estas actividades que nos sacan un poco de la operatoria diaria y nos llevan a un espacio más de reflexión, de compartir evidencias, información y también opiniones, ¿no? Como bien decía Paula, vamos a intentar sobrevolar en 10 minutos, 15 minutos para dar tiempo al intercambio algunos conceptos muy, muy generales de qué es un sistema de información de salud, siempre entendiendo que lo vamos a mirar de una perspectiva sistémica, ¿no? De una perspectiva, si ustedes quieren, nacional o gubernamental, una estrategia bastante integradora. Esa es la mirada que le vamos a dar. Pasar la primera. Y por supuesto que los sistemas de información en salud son muchísimo más que la historia clínica electrónica. La historia clínica es apenas una pieza, pero básicamente me pareció interesante empezar con esta diapo porque hay cierta confusión en general y me parece importante dejar este concepto, ¿no? Que la historia clínica electrónica, que es una pieza dentro de los sistemas de información en salud, no es la versión informática o computarizada de la historia en papel. No es que no tiene nada que ver porque comparte un conjunto de funciones y roles, pero digamos, hay que entender bien que una cosa es el papel, donde uno lo que pone son datos en un concatenado histórico, temporal, que se usan para compartir con otros profesionales que físicamente están al acceso al papel. Y la historia clínica electrónica es un sistema que no solamente gestiona los datos de la persona, sino que tiene tal vez, yo diría, dos grandes componentes que en el papel no existen, lo que lo transforma en un ecosistema totalmente diferente. El primer gran ecosistema que tiene la historia clínica electrónica es todo lo que sería el concepto de acceso a bases de conocimiento, interacción con el conocimiento, medicina algorítmica, inteligencia artificial. Pónganle después ustedes los adjetivos que le quieran poner, van cambiando las patentes de las cosas que hacemos a lo largo del tiempo, pero conceptualmente es un ordenador y un sistema de información, un sistema de conocimiento, cooperando, colaborando, apoyando y acompañando el proceso de documentación de entrada y sacada o observación de datos en la computadora. Y que es todo un ámbito que lo van a ir viendo a lo largo de las charlas. Y el otro componente enorme que tiene es que la historia clínica electrónica, de alguna manera, tiene detrás de la pantalla un conjunto de reglas de cómo se opera el proceso clínico quirúrgico, cómo se organiza, con qué órdenes va, qué etapas tiene, qué tipo de datos y calidad de datos tiene que registrar en qué parte, qué condiciones tiene para pasar a tal otra parte del proceso. Es decir, tiene el workflow y las funcionalidades de cada prestador, por lo cual hay tantas historias clínicas electrónicas como workflow, procesos y prestadores hay en el sistema de salud. Y esto es muy importante entenderlo, porque si no pareciera ser que se resuelve el tema dando la historia clínica electrónica gratis a todo el mundo. Y eso es inviable por ese camino. Hay que entender que la historia clínica electrónica es un componente, o tiene un gran componente de datos, un segundo gran componente de conocimiento y participación consensuada y compartida entre el humano y la computadora, y un componente de procesos implícitos propios, característicos del efector, que hacen que cada implementación pueda transformarse en una historia clínica electrónica totalmente particular. Y de hecho, en los grandes países del mundo es lo que ha pasado. Entonces, recordar, una cosa es el papel, que es una historia clínica que conocemos hace mucho tiempo. Cuando pasa a la computadora, cambió el juego. Es otra cosa. Dale. Lo segundo, que es tremendamente importante para ir por los grandes conceptos, es que si decimos que el valor está en el dato, y después vamos a retomar ese concepto más adelante, el valor está en el dato, porque lo demás es colaborar con el profesional y por otro lado es respetar los procedimientos del prestador. Pero el valor está en el dato. Hay que entender que ese dato tiene un flujo, o debiera tener considerado al momento de capturado, un flujo que no es solamente para lo que el profesional quiere hacer o el prestador pretende. Hay que entender que el dato sanitario tiene un valor esencial para todo el sistema de salud, ya sea otros prestadores cuando lo quieran atender, y para otras funciones del sistema, como puede ser facturación, cobranza, o lo que a ustedes les parezca, o estadísticas, y para otros responsables, como pueden ser los gobiernos, las epidemiologías, en fin. Entonces, hay que entender que cuando uno captura un dato en el sistema de salud, no es dueño del dato y capturarlo como le parece. Tiene que poder comprender todos los estadios que están detrás de esa captura,
porque si uno no comprende eso y no captura el dato, entendiendo que el dato debe ser reutilizado por todos los que están detrás, lo que pasa es que todos los que están detrás, que son esas funciones que yo le conté, hacen cada uno su sistema para capturar nuevamente el mismo dato. Y entonces tenemos, como siempre, cada dato lo capturan 5 sistemas, ¿no? Hay para aprobar una práctica hay que usar el sistema del que paga la práctica, para internar un paciente hay que usar el sistema del que interna el paciente, para reportar una estadística hay que entrar en el CISA, el Sistema Nacional, reportar la estadística, para hacer un laboratorio hay que usarlo en el sistema de laboratorio, y entonces estamos permanentemente trabajando ineficientemente para capturar datos que además después son inconsistentes entre sí porque cada uno tiene resultados relativamente diferentes que el otro. Este es el segundo concepto para los sistemas nacionales que hay que entender muy bien. La siguiente. Alinear todo eso no es fácil, pero de alguna manera hay una capa que es Estrategia Nacional del Sistema de Información, que vamos a ver algunos conceptos. Hay una capa que está debajo de ella, que es la gestión de la información sanitaria, que los sistemas nacionales y provinciales hacemos. Y hay otra capa que son los sistemas de atención médica o profesional, donde están verdaderamente los datos originalmente capturados y observados. Y hay que entender que hay que saber subir y bajar en esas capas al momento de diseñar un sistema de información, entendiendo que cada dato tiene que saber moverse horizontalmente entre los prestadores y verticalmente entre las estructuras, de tal modo que ninguna estructura organice un sistema en paralelo para su programa, para su intervención, que quiebre la integración y gobernanza de los datos. Dale. Y recordar dos conceptos que yo siempre los pongo, son diapositivas muy antiguas, pero son conceptos tan profundos, que es, si yo tengo que hacer una historia clínica electrónica para mi centro de salud y tengo que entender cuál es la importancia de ese dato para los otros centros de salud, para mi gobierno local y para mi gobierno nacional, y por lo tanto ese dato tenerlo preparado para interoperarlo de manera apropiada, de modo que no lo tenga que capturar de vuelta, esos efectores que están atrás mío, naturalmente hay que entender hacia dónde va la estrategia de datos de la nación, de la jurisdicción mía y de mis horizontales. Porque empiezo una implementación, empiezo un proyecto y ese proyecto se estabiliza 3, 4, 5 años después, toma una madurez extrema a los 10 años y cada una de esas dinámicas se mueve todo el tiempo, como si fuera un sistema planetario, de manera que hay que tener mucha integración, mucho entendimiento sistémico de cómo funciona el sistema de salud para diseñar un sistema informático y no estar a los 3 años habiendo fracasado con todo esto que yo estoy diciendo. La siguiente. Y por eso esa imagen que yo siempre muestro, ¿no? Los problemas de la relación causa-efecto retardada, es decir, todas estas cosas ocurren tan tardíamente y hay tanta gente entusiasta por poner sistemas informáticos que para cuando se dan cuenta que lo que están poniendo verdaderamente no va a agregar valor al sistema de salud ni a su propio efector, suele ser muy tarde, como este ocio y el calentamiento, ¿no? Entonces, hay que entender que antes de moverse, antes de entrar en la práctica, en la praxis, en el movimiento, en las implementaciones, hay que tener la capacidad técnica, conceptual, política y estratégica para poder entender qué pasa con los sistemas de información, por qué no están dando el resultado que debieran dar con tantas inversiones que se hacen y cuáles son las claves que hay que anticiparse antes de empezar a moverse. Dale. Y entonces, hay dos documentos que son muy, muy básicos, pero a mí me parece que es como el ABC de qué empezar a leer cuando uno piensa en un sistema de información nacional o de grande escala, ¿no? Estos dos documentos son probablemente el toolkit de la OMS de hace mucho tiempo, si mal recuerdo, 2012, 2013, y este nuevo documento que ha hecho la OPS sobre los 8 principios rectores, ¿no? Son conceptos muy generales, pero cualquiera que quiera entrar en este campo es muy recomendable que lean, porque de esta generalidad uno luego baja a la especificidad, ¿no? Pasa a la siguiente, y vamos a analizar particularmente el toolkit, 2, 3 conceptos del toolkit. El toolkit propone 8 dimensiones, nosotros le agregamos una última, que es esa que está abajo, que es gestión de la información, que básicamente lo que dice es, vos vas a hacer un proyecto informático en salud, considera todas estas dimensiones dentro del plan. Si no tenés un capítulo escrito en el plan de alguna de estas dimensiones, te está faltando algo. Entonces, la primera, obvia, es cómo vas a garantizar el liderazgo y la gobernanza. El principal motivo por lo que fracasan las implementaciones son por incapacidad de liderazgo y gobernanza. Y eso no quiere decir autoridad. Que la máxima autoridad de la institución te diga que te va a apoyar no alcanza. La gobernanza es una cosa mucho más compleja que requiere ciertos consensos, ciertos acuerdos, ciertas características que no las vamos a ver hoy en profundidad, pero se necesitan, ¿no?
Luego, ¿cuál es la estrategia en términos de lo que yo acabo de decir? ¿Cómo se adapta ese sistema de información en el sistema de información global del sistema de salud? ¿Cómo se adapta en tu jurisdicción? ¿Cómo se adapta en tu institución y con los otros sistemas que tiene la institución? Y sobre todo, ¿cuál es el plan de financiamiento que tenés para ello, ¿no? Y luego, por supuesto, los servicios de aplicaciones, que es el típico que uno piensa cuando piensa en sistema de información, que son sobre todo cuáles son los software que vas a tener y qué servicios vas a dar, estándares de interoperabilidad, infraestructura tecnológica, el marco jurídico, los recursos humanos especializados y la gestión de la información. Cuando vos tengas capturado todo eso, ¿qué vas a hacer con el dato? ¿No? Eso es un poco el marco técnico de lo que analiza ese toolkit, que es muy recomendable de leer. Dale, Pau. Y un poco para terminar, porque no vamos a describir todo el toolkit porque es muy largo, pero sí aclarar. Como veíamos recién, si hay 8 dimensiones en una estrategia de sistemas de información que considerar, es obvio que se requiere una capacidad técnica e intelectual para poder comprender esas dimensiones y tener experiencia de cómo se mueven esas dimensiones en un proyecto de largo plazo. Entonces, si hay algo que, digamos, que se necesita, es tener gente capacitada, equipos técnicos, conceptuales, estratégicos, capacitados para diseñar y acompañar. No se trata de un software, no se trata de alguien que sabe programación, que entiende de computadoras. Eso también se necesita, pero no se trata de eso. Entonces, hay varios escritos. Después, yo supongo que Paula o Daniel les pueden dar algunas recomendaciones de lo que ha escrito mucha gente y nosotros hemos participado de algún escrito internacional sobre recursos humanos y cómo capacitar las fuerzas de tarea, ¿no? Pero básicamente hay varias dimensiones. La dimensión de la capacidad estratégica de entender qué hay que hacer y hacia dónde hay que ir, de la capacidad técnica de cómo se desarrollan sistemas informáticos adaptados a la realidad y de la capacidad operativa de cómo se construyen personas en el sistema de salud que sepan usar apropiadamente. Entonces, desde conceptualizar y planificar a capacidad de diseñar y programar, a capacidad de usar apropiadamente, los 3 niveles de capacitaciones esenciales en el sistema de salud, pero este es un talón de Aquiles. El gran tema por el cual fracasan muchos proyectos informáticos es porque la gente involucrada no tiene las capacidades técnicas y las experiencias para entender las 3 dimensiones que acabo de describir, ni las 8 dimensiones que estamos mostrando acá. Y yo creo que acá haría una pausa, si les parece bien, y les doy la palabra porque acá está el tema de lo que está faltando. Software hay de todo tipo, líderes hay muchos, buenos y no tan buenos, estrategias hay también de todo tipo, pero lo que nos está faltando es capacidad humana y social para construir estos proyectos. Muchas gracias, Fernán. Estaba muteada. Gracias, porque la verdad que das una visión de los sistemas de información en 10 minutos. Excelente. Así que bueno, ahora, Dani, con esto que nos cuenta Fernán, y sabiendo que existe una necesidad de recurso humano correctamente formado, ¿cómo la maestría o cómo concebimos la maestría para precisamente poder aportar ese recurso humano especializado? Yo creo que siguiendo la línea que plantea Fernán, que es, si bien se necesitan especialistas en informática, también lo que se necesita es una suerte de puente, nexo, y desde los inicios del proyecto del hospital con Fernán, entendimos que era necesario, no solo para nuestro propio proyecto, formar este tipo de recurso. Así nació la residencia por el año 2001, sino que también es necesario generar una suerte de nuevas competencias para incorporar todos estos conceptos en una manera de traductor. Esto lo entendimos así desde la práctica al inicio con Fernán hace muchos años, y luego en la medida que pudimos estructurar el conocimiento, sacamos varios cursos y luego apareció la maestría. Yo creo que la maestría en un nivel de posgrado viene a cubrir esa necesidad de la formación de un recurso humano esencialmente para poder liderar el cambio. Yo creo que la implementación, lo dijo Fernando recién, la implementación de sistemas de información en el ámbito de la salud en cualquiera de los niveles, ya sea a nivel macro, meso o micro. Creo que Fernán ahora tiene mucha más experiencia a nivel macro, y el proyecto del hospital estuvo muy enmarcado en lo
institucional, estoy convencido que es necesario generar ese tipo de recurso humano para liderar ese cambio. La tecnología va a cambiar, y la diapo que pone Fernán con respecto al blanco móvil es porque no solo cambia la medicina, sino que también cambia la tecnología. Y la tecnología siempre va a ser un medio, y la medicina o las ciencias de la salud van a ser el fin. Y las organizaciones de salud son organizaciones complejas y que requieren de un respeto en sus procesos y en sus workflows. Creo que lo puso muy claro en la primera diapo, en donde una herramienta como la historia clínica, sin respeto del workflow, es una herramienta que va a ser no solo disruptiva, sino que no va a lograr el verdadero objetivo de mejorar los procesos. Así que yo creo que la maestría, y algo que me llama la atención, y lo hemos discutido varias veces con Fernán, es que puede que ahora post pandemia haya más, pero que en la región hubo pocas ofertas de posgrado para formar este tipo de recursos. Nosotros estamos convencidos desde el inicio y desde la dirección, con vos también, Paula, en las instancias académicas, es que la formación de este tipo de recursos, y por suerte ya hay muchos graduados, y vemos con Fernán que hay muchos graduados de la residencia y de la maestría que están tomando posiciones de liderazgo en los diferentes 3 niveles, y eso nos llena de orgullo porque de alguna manera hemos logrado sembrar la semilla de cómo entendemos nosotros la implementación de sistemas de información, que estamos convencidos que son una herramienta, no la única, son una herramienta con un potencial inmenso para la transformación de los procesos asistenciales en salud. Siempre, y esto es algo que lo hemos vivido y también lo lideró Fernán en el hospital, siempre entendiendo que cuando hay mejoras en los procesos asistenciales a través de acreditaciones de calidad y seguridad, los sistemas de información van a fluir mucho mejor. Y nada mejor que el perfil de un informático o un especialista en sistemas de información aplicados a la salud para poder liderar ese cambio. Bueno, esto que vos decís de alguna manera está muy en línea con lo que dicen los alumnos. Nosotros esta semana, que también es una semana de presencial o sincrónica, tenemos con los alumnos de la maestría, tuvimos una reunión con los alumnos que están terminando el segundo año, y ellos reconocían que la maestría, más allá, no solamente les daba estas habilidades técnicas para poder gestionar el sistema de información, sino también todas las habilidades relacionadas, uno podría llamarla blandas, desde gestión del cambio, cómo lidiar con el tema de las organizaciones en salud, con su complejidad. Así que en esa línea podemos sentirnos satisfechos que el concepto que pensamos sobre el cual se debe formar un informático en salud es captado por los alumnos se llevan esa experiencia, y como vos decías, Dani, de alguna manera están tomando esas posiciones de liderazgo que nos hacen tan ricos. Ya estamos terminando, pero no sé si tenemos alguna... Bueno, acá están preguntando, Adriana Caballero, dice, felicita por la exposición y pregunta si están aplicando metodologías ágiles y el Management 3.0. Mira, las metodologías ágiles esencialmente nacen, en principio, en el concepto de ingeniería de software, y obviamente que se abordan desde el punto de vista de la maestría el concepto de metodologías ágiles, pero muy orientados al modelo de generación de productos de software. Sin embargo, luego las metodologías ágiles fueron trasladadas a la gestión de los proyectos, y ahí es donde entra el concepto de management, y sí, por supuesto, porque mucho más en salud, y es algo que nosotros hemos aprendido en el haciendo, es que si uno no es ágil, yo suelo usar la lógica de uno tiene que elegir ser piedra o agua dentro de la pendiente, y si vos vas a ir en un modelo muy estricto, muy rígido, vas a ser una piedra, tenés que tener un peso específico muy grande para arrollar los obstáculos. Si sos agua, vas a ir encontrando la pendiente, y claramente que el concepto ágil es precisamente eso, encontrar los lugares de menos resistencia para poder lograr los objetivos. Sí, por ahí agregar algo a lo que dice Daniel, es que la agilidad significa ser capaz de adaptarte a los cambios permanentes, lo que veíamos al principio, ¿no? Esa dinámica del cambio permanente, con la adaptación y la modificación de las aplicaciones. Ahora, esa agilidad también depende, o sobre todo depende de cuál es la arquitectura que estás montando tu sistema de información. Si vos no haces un sistema basado en componentes, donde cada componente tenga la capacidad de adaptar su funcionalidad
sin tener que tocar el conjunto de los componentes y haces un sistema monolítico, no hay agilidad que te pueda acompañar. Hagas la metodología ágil que quieras hacer, ¿no? Entonces, el concepto de agilidad es más grande, como dice Daniel, que la metodología ágil de desarrollo de software, y yo creo que hay que tenerlo siempre en la cabeza.